Ahora, esta noche yo quiero compartir con ustedes y traer a su mente que hay otra dimensión de la oración que también Jesús enseñó, y que esta dimensión de la oración es la oración a solas, la oración que usted y yo hacemos en lo privado, en lo íntimo. Vea lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16. Eso está allí en la pantalla y le invito por favor a que abra la Biblia en Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16. Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16. La Escritura dice así, ¿verdad? Hablando de nuestro Señor Jesús. Voy a leerlo desde la Reina Valera 60 y luego vamos a leerlo también en la versión que está en la pantalla. Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16. Me avisa cuando ya lo tenga ahí, por favor, para que lo podamos leer juntos. ¿Sí? ¿Ya está? Muy bien. ¿Ya lo tiene? Ok, perfecto. Entonces, la Escritura, hablando de nuestro Señor Jesús, dice así: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oír y para que les sanase de sus enfermedades. Y hoy, por cierto, nos juntamos precisamente para orar, en su mayoría por situaciones que tienen que ver con enfermedades, ¿no? Así que ya puede ver usted de que no hemos sido los primeros que vienen a Jesús para pedirle por milagros relacionados con la salud. Sin embargo, observe lo que dice el versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y yo quiero proponerle una pregunta, ¿sí? ¿Quién es este que se apartaba a lugares desiertos para orar? ¿Era un simple hombre? No, ¿verdad? Era Dios hecho hombre. ¿Era una persona como nosotros que tenía que estar batallando con el pecado que llevaba él en sí mismo? Y la respuesta es no. Jesús, a diferencia de nosotros, él no tenía una naturaleza inclinada al pecado. Él nunca pecó. Es más, observe lo que la Biblia dice en otros pasajes. Esta vez no lo va a buscar porque están ahí en pantalla. Observe. Mateo capítulo 12, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 1. Y Lucas capítulo 4, versículo 18. Ahí los tiene en pantalla para que no tenga necesidad de buscarlos. Y yo se lo voy a leer. Observe lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Mateo 12, 18 dice así: he aquí mi siervo, está hablando de Jesús, a quien he escogido, mi amado, así le dice Dios a Jesús, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles, es decir, personas como nosotros que no son israelitas, anunciará juicio. Imagínese lo que, o mejor dicho, observe, no imagínese, sino observe lo que Dios dice de Jesús. Dios dice que Jesús es su siervo. Dios dice que Jesús es su amado. Dios dice que el alma de Dios el Padre encontraba todo el agrado en Jesús. Este es aquel que se apartaba a lugares desiertos, y se apartaba a lugares desiertos a hacer algo bien concreto. ¿Para qué se apartaba a lugares desiertos? Para orar. Mire lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo era la vida de Jesús? La vida de Jesús era una vida llena del Espíritu Santo. Amén. Por eso hacía todos los milagros de sanidad que Lucas capítulo 5, versículo 16 dice. Y por eso es que nosotros hoy nos hemos juntado para orar a Dios
en el nombre de Jesús, porque sabemos que si es la voluntad de Jesús, Jesús tiene poder para curar el cuerpo de las personas enfermas. ¿Verdad que usted cree en eso? Yo creo en eso. Y dice que lleno del Espíritu Santo, se apartaba a lugares desiertos para hacer algo. ¿Qué hacía él en lugares desiertos? Oraba. Mire al final lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18. Aquí en Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesús está hablando de él mismo. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús, hablando de sí mismo en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice que el Espíritu del Señor está sobre él. Ahora entonces, yo quiero que usted reflexione en la pregunta que va a aparecer en pantalla. Si Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, si Jesús era el amado de Dios, si Jesús nunca pecó, si Jesús era el único que podía plenamente agradar el alma del Padre, entonces yo le animo a que observe la pregunta que está en pantalla. ¿Qué necesidad entonces tenía el Señor de alejarse de las multitudes para orar? ¿No vivía en contacto constante con el Padre y en una actitud de oración todo el tiempo? Entonces, si la respuesta es sí, él vivía en contacto constante con el Padre, ¿sí o no? No había nada que lo separara del Padre. Entonces, ¿qué necesidad tenía Jesús de alejarse para ir a orar? Muy bien, totalmente de acuerdo. Definitivamente Él lo hizo para enseñarnos a nosotros. Es más, en otro libro del Nuevo Testamento dice que Jesús dejó ejemplo para nosotros para que sigamos sus huellas. ¿Qué otra respuesta podría haber? ¿Qué necesidad tenía Jesús en sí mismo para pues tener estos tiempos de oración en privado? A ver, la intimidad con el Padre. Pero ¿por qué tenía necesidad de esta intimidad? ¿Qué buscaba Jesús cuando iba a esta intimidad con el Padre? Como dice acá, que su fama se expandía más y más, supongo que también por la gente que se le acumulaba siempre. Siempre estaba rodeado de gente. Entonces él en algún momento necesitaba alejarse un poco y estar él solo. Pues en medio de todo esto, gracias a Dios, la Biblia nos da las respuestas bien específicas de por qué Jesús necesitaba estos tiempos a solas al estar en medio de toda esta gente, por qué necesitaba esta intimidad, y de paso nos dejó ejemplo porque también nosotros lo necesitamos. Observe lo que dice la Biblia y le animo a buscar estos pasajes. Vaya primero a Juan capítulo 5 versículo 19. Vaya conmigo ahí, a Juan capítulo 5 versículo 19. Y ahí va a encontrar las respuestas. Y ahí un varón que cuando ya lo encuentre, por favor lo lea en voz alta. Juan capítulo 5 versículo 19. Hágame el gran favor, alguien que sea varón y que lo lea. A ver. 5:19, por favor, sí. Subieron encima de la casa y por el pecado le bajaron por derecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. No. Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo,
sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahí está una de las respuestas. Miren qué interesante. Jesús, que estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús, que es el siervo del Señor. Jesús, que agradaba completamente el alma del Padre. Jesús en Juan 5:19 dice: de cierto os digo. Chéquelo, chéquelo. No puede el Hijo. Cuando Él dice eso, ¿de quién está hablando? ¿De nosotros que somos hijos o de Él? De Él, está hablando de Él. Y dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si nosotros quisiéramos resumir esto en una palabra, diríamos así: dependencia. Como Jesús es el siervo de Dios, y esa palabra significa esclavo, entonces Jesús no hacía nada por sí mismo, hacía lo que Dios quería. Él necesitaba esos tiempos de intimidad, él necesitaba alejarse inclusive de esa fama, él necesitaba esas cosas porque él necesitaba conocer la voluntad del Padre. Jesús en Juan capítulo 15 dijo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Alejados de mí, nada podéis hacer. Por eso nos dijo ejemplo. Porque así como el Hijo no podía hacer nada por sí mismo, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y así como el Hijo buscaba intimidad con el Padre, en medio de su día a día, ¿qué requerimos nosotros también? Buscar intimidad con el Padre. Observe lo que dice la Biblia en este otro pasaje. Ahora lo vamos a ver en la pantalla. Ahí está en la pantalla. Juan capítulo 5, versículo 30. Ahora yo lo voy a leer. Y dice así. Juan capítulo 5, versículo 30. Está un poquito más adelantito de donde estamos ahora. Y decía Jesús así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús buscaba esos momentos de intimidad porque Él no buscaba su voluntad. ¿Se acuerda usted de la oración en Getsemaní? Uno de los momentos más tremendos que vivió Jesús, a tal punto que Jesús dijo: mi alma está triste hasta la muerte. ¿Se acuerda usted de que Él invitó a 3 discípulos, los más cercanos, a orar con Él? También recordamos que esos 3 se durmieron, ¿verdad? Se durmieron. A tal punto que Jesús en 3 ocasiones llegó y les dijo: no han podido estar despiertos una hora. Pero la Biblia dice de que a pesar de que invitó a estos 3 discípulos a orar, Él se alejó todavía como a un tiro de piedra. Agarre usted una piedra pequeña y tírela con la mayor fuerza que pueda, y la distancia que la piedra recorra es más o menos la distancia que Jesús se alejó de ellos. Así que se alejó un buen trecho de ellos. ¿Y se acuerda usted que Jesús dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya? No era la primera vez que Jesús hacía eso. Ahí dice en Juan 5:30: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora yo le hago una pregunta a usted. Cuando nosotros estemos en momentos duros de prueba, ¿cómo vamos a buscar la voluntad de Dios? Si no lo hemos hecho antes. Hoy es el tiempo para buscar la voluntad de Dios. Ahora que estamos sometidos a pruebas que no son tan fuertes. Por eso Jesús, antes de Getsemaní,
Getsemaní fue la noche antes o mejor dicho, Getsemaní fue el tiempo, unas horas antes de que lo apresaran, unas horas antes que fuera a la cruz y todo su pecado y mi pecado se cargaran en Jesús. ¿No era ese el primer momento en el que él oraba al Padre? Hágase tu voluntad, no la mía. Jesús lo había estado haciendo siempre. Se alejaba y gastaba tiempo a solas con Dios para hacerlo siempre. Tenemos que aprender de él. Busque conmigo Juan 8:28, está un poco más adelante. Y ahora vamos a pedirle a una hermana, a una mujer que lo lea. Juan 8:28. ¿Qué dice la Biblia ahí? Vamos, avanzando. 8:28, sí. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Mire qué interesante, hermana. Cuando Jesús dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, ¿de qué momento está hablando Jesús? Les hago esa pregunta. Cuando Jesús dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿de qué momento está hablando Jesús? ¿De qué momento de la vida de Jesús está hablando? Cuando lo crucificaron. Cuando lo crucificaron. Y mire lo que Jesús está diciendo. Cuando me crucifiquen, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. O sea, el momento más duro de la vida de Jesús, cuando lo crucificaron, es el ejemplo vivo para que nosotros digamos, wow, Jesús no hacía lo que Él quería, sino hacía lo que el Padre deseaba. Mire, le dejo esta perla de la Escritura. Yo no sé qué prueba va a enfrentar usted. Yo no sé qué prueba voy a enfrentar yo. Yo sé cuáles son las pruebas que me da un gran miedo enfrentar. Yo le comparto. Yo tengo dos preciosas hijas, una de 18 años y una de 14. Si a mí hay una prueba que me aterra solo de pensar, de enfrentar, es que a mis hijas les pase algo. Me aterra de pensar en eso. Otra prueba que a mí me aterra pensar es qué sucedería si mi esposa muriera y yo sobreviviera. ¿Cómo sería mi vida a partir de ahí? Pero escúcheme, si usted me pregunta a mí, Alex, ¿y usted quiere pasar por ese tipo de pruebas? ¿Qué cree que yo le respondería? No. Pero Jesús dice, en el momento más duro es cuando uno puede mostrar que uno, a pesar de lo terrible, uno está viviendo la voluntad de Dios. A mí eso me voló la cabeza, Porque Jesús en la cruz no estaba viviendo cualquier dolor. Y yo le comparto esto, mira. La mayoría de nosotros pensamos, que Jesús estaba sufriendo porque tenía clavos en las manos, clavos en los pies, se estaba ahogando con su propio peso, le habían pegado pero una paliza gigantesca, le habían puesto una corona de espinas, y la mayoría de nosotros pensamos que ese es un sufrimiento terrible, ¿cierto? Vaya, mire, escúcheme por favor, regáleme aquí su atención un momento, regáleme su corazón. Mire, Jesús no fue ni el primero ni el último crucificado. En el año 70, cuando los ejércitos de Tito Vespasiano entraron a Jerusalén, escúchame, el Imperio Romano crucificó simultáneamente a más de 10,000 judíos. Así que
el sufrimiento de Jesús en la cruz para la gente que lo estaba viendo. Él era uno más del mundo. Así que no te confundas, querido y querida. El sufrimiento de Jesús no era todo lo terrible de la crucifixión. Acuérdate, al lado de Jesús había también al lado de Jesús había también dos más que de su propia boca dijeron que estaban en la misma condenación, pero se equivocaban, porque Jesús, el verdadero sufrimiento de él era que en ese momento él estaba cargando con el pecado de toda la humanidad, que por 3 horas él recibió la ira de Dios, algo que nosotros no logramos dimensionar. Es el Hijo que desde la eternidad y hasta la eternidad ha tenido comunión pura con Dios, y al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Ese es el verdadero sufrimiento. Esa es la copa de ira. ¿Sabe cuándo usted y yo nos vamos a poder ver un poco de qué es eso? En la eternidad futura, cuando nosotros veamos a cada uno de los humanos que rechazaron a Dios y que sean condenados por la eternidad. Ahí vamos a lograr dimensionar lo que implica la ira de Dios. Así que en el momento más terrible, dice, en ese momento conocerán que yo soy, que Él es Dios, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ojo, ojo. Entonces yo le invito a que aprendamos del ejemplo de Jesús, como dijo mi hermana. Y entonces aprendamos esas 3 cosas acerca de la oración a solas. En primer lugar, que la cantidad sí importa. En segundo lugar, le invito a que consideremos que el compromiso sí importa. Y en tercer lugar, le invito a que consideremos que las circunstancias sí importan. Cuando se trata de orar a solas, se trata de seguir el ejemplo ¿de quién? De Jesús. Y si queremos seguir el ejemplo de Jesús y ya vimos que es importante, entonces hay que escuchar que la cantidad sí importa, el compromiso sí importa y las circunstancias sí importan. En los próximos 7 minutos vamos a verlo. Empecemos. ¿Qué significa esto de que la cantidad sí importa? Nosotros en nuestra vida a diario decimos que la cantidad no es lo importante es la calidad, decimos. Bueno, eso es cierto, pero cuando se trata de oración a solas, observe lo que dice en Lucas capítulo 6, versículo 12. No necesita buscar, ahí está en la pantalla. Lucas 6, 12 dice así: en aquellos días, Él, hablando de Jesús, fue al monte a orar. ¿Y luego qué dice la Escritura? ¿Cómo fue? Y pasó la noche orando a Dios. En el caso de la oración a solas, la calidad no es todo, Dice la Escritura que Jesús, el Santo Hijo de Dios, se fue al monte a orar. ¿Y cuánto oró? 15 minutos de buena oración. Toda la noche. Vaya conmigo a Lucas capítulo 6. Ahí estamos en Juan, hoy retrocedemos un poco. Ahí a Lucas capítulo 6. Vamos, retrocedemos ahí. Me avisa cuando ya esté ahí en Lucas capítulo 6, versículo 12. Me avisa, por favor. En Lucas capítulo 6, versículo 12. ¿Ya? Ok. ¿Estamos? ¿Cuánto tiempo oró el Señor Jesús? Toda la noche. La cantidad importa. Vaya, ahora cheque por qué oró toda la noche. Vamos a leer. Después del versículo 12, ¿cuál sigue? El 13. Vamos a leer el 13 entonces.
Y dice 13. Después del 12, ¿cuál sigue? El 13. Pasó toda la noche orando. ¿Estamos? ¿Y qué dice que sucedió en el día? Vamos, leer. A ver, entonces, ¿qué sucedió en el día? Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Por qué pasó toda la noche orando? A ver, si no nos vamos a ir, ¿verdad? ¿Por qué pasó toda la noche orando? Querida, ¿me quieres ayudar? ¿Por qué pasó toda la noche orando? No sé tu nombre, mi hermana que está al lado de David. Aquí, sí. Para llamar a sus discípulos. Y específicamente el escritor Lucas nos dice que llamó a sus discípulos. ¿Y qué hizo específicamente con sus discípulos? ¿A cuántos? ¿Cómo se les iba a decir a esos 12 en el futuro? Y esos 12 apóstoles, quitando a Judas, después escogieron al sustituto de Judas. ¿Qué responsabilidad iban a tener esos 12 específicamente? Predicar, ¿qué más? Seguirlo, ¿qué más? Vamos, ¿qué más? Son los apóstoles. ¿Qué responsabilidad específica iban a tener? Enseñar.